Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, muy buenas noches. Ya se nos hizo de noche en la construcción de esta explicación, que con mucho gusto les comparto a las alumnas y alumnos del Diplomado de Historia del siglo XX que estamos tomando en la Universidad Anáhuac. Vamos a cerrar el fragmento que nos falta de nuestra explicación que les construí en el mapa conceptual que ya me parece todas y todos tienen al momento de que ahorita, por ejemplo, cuando escuchan que suena por ahí algún ruidito relacionado con el celular, son los mensajes que ustedes mismos están mandando, solicitando la información que les estoy proporcionando a distintos niveles. Vemos que ya casi cerramos el ciclo completo que comencé desde la década de los 70. Recuerda cuando empezamos a situar una de las causas más cercanas que nos marcan este divisionismo que existe dentro de los grupos terroristas, insistiendo en que no estamos hablando del caso particular entre los árabes y los israelíes, que es un caso que se va a desarrollar y que se va a considerar aparte de todo esto que está ocurriendo. Este es el marco en el que ustedes se tienen que mover hacia el futuro. Partimos entonces del año de 1975 y hemos llegado al año 2011, en donde retomaremos algunos puntos que muy rápidamente les refiero en este instante. El año 2011 viene la famosa primavera árabe, que hay que considerar que la tomamos con cierta ligereza. Nos da la impresión de que porque cayeron los tiranos o cayeron los dictadores, en automático las cosas van a cambiar y las cosas van a mejorar. No siempre es así, e históricamente en lugares tan conflictivos como el norte de África y el Medio Oriente sabemos que esto desgraciadamente es el inicio de una serie de circunstancias que se van a poner todavía más complejas y más difíciles. En el caso de Túnez, donde va a iniciar todo esto de la llamada primavera árabe, la presión de los estudiantes, la presión social, la presión a través de los medios de comunicación como los celulares y las aplicaciones que éstas llegan a utilizar, llevaron a que terminara huyendo el presidente Ben Ali, dejando entonces el territorio, el dominio de Túnez. En Egipto también sabemos y recordamos la salida del presidente corrupto Hosni Mubarak. En Siria sabemos que hay una serie de manifestaciones en contra de Bashar al-Assad, pero que aquí es donde quiero que noten este pequeño matiz. Estas manifestaciones que ya se daban desde tiempo atrás, las manifestaciones de la ciudad de Daara, es bien importante que ustedes ubiquen que esas manifestaciones se empezaron a dar particularmente con padres de familia, de estudiantes acomodados que habían sido arrestados por pintarrajear una serie de muros en la ciudad de Daara. Este hecho posiblemente si hubiera ocurrido como han ocurrido la mayor parte de los acontecimientos previos a este acontecimiento al que les estoy dando referencia, habría pasado lo mismo de siempre, no nos habríamos enterado. Pero nos enteramos porque son hijos de familias prominentes que hasta ese momento no se habían manifestado tan abiertamente en contra del régimen de Bashar el-Assad, que está perdiendo cada vez mayor legitimidad. Y esto es lo que da la bocina, esto es lo que da la tribuna, para que ahora sí nos enteramos y nos ofendemos y nos molestamos en el mundo occidental. Ubiquen que esto pasa en todos los lugares del mundo y si de veras nos tuviéramos que preocupar por todos los detalles de lo malo que pasa con la gente de clase baja en general, en todo el mundo, viviríamos en la angustia existencial todo el tiempo. Entonces es bien importante entender que el proceso de la historia nos hace referencia pues en la definición original, en la que todos partimos, de estos hechos y acontecimientos que merecen ser contados, ¿no? Hay que considerar el factor de que quién define qué es esto que tiene que ser considerado y que tiene que ser contado, ¿no? Por eso siempre hay que llevarse con mucho cuidado el manejo de esta información. Además de que podríamos agregar de que en territorio sirio, desde el año de 2006, se estaba dejando venir una serie de graves sequías en este territorio que si vemos que la economía y la política están rotas, ya nos podemos dar una idea y nos podemos imaginar de las consecuencias a otros niveles, ya independientemente de lo político, que se van a dejar venir sobre el territorio. Y también hay que entender que en la zona de Siria, desde marzo hasta septiembre, en dos conflictos internos, ya iban más de 240,000 muertos, de los cuales nadie se había preocupado antes. Había habido, que son los que nosotros vemos que salen de Siria, 4 millones de emigrantes hacia distintos lugares del mar Mediterráneo, particularmente que tratan de llegar al territorio europeo,
Y el número del que nunca nos fijamos y del que nunca sabemos, 7 millones de desplazados al interior. Nosotros el grave problema que vemos que tiene Europa para recibir a los migrantes que están llegando de Siria se queda corto. Es más del doble la gente que no pudo y no puede salir del territorio sirio, que nos da una idea que estos además están desplazados al interior, viven en su país, pero han tenido que abandonarlo absolutamente todo por la circunstancia de la guerra y por la circunstancia del hambre que están padeciendo y de la sed que están padeciendo por estos problemas relacionados con una sequía que, para acabarla de rematar, fue provocada directamente por la sobreexplotación de las tierras. Estamos acudiendo a este espantoso evento que se preveía, por ejemplo, en la película ficcional, la de Cuando el destino nos alcance, en donde vemos que ya no hay cómo moverse en el mundo, donde ya no hay agua y ya no hay alimentos. Ese mundo se nos está aproximando y debemos de hacer algo como sociedad humana, no como países, para tratar de ponerle solución a lo que ya se está empezando a poner cada vez más grave. En territorio libio recordarán ustedes al líder Muammar Gaddafi, que también va a ser depuesto del poder, y que quedó el testimonio grabado de su tortura, de la golpiza propiciada por la misma gente del pueblo, que incluso, desgraciadamente, pues también llevó a extremos de desquite con el soberano, en donde se puede incluso hasta observar que está siendo violado por la multitud. El sufrimiento que llegó a tener la población los lleva a estos niveles de extremo que, desgraciadamente, ahora nos llegamos a encontrar plasmados en imágenes que circulan abiertamente por todos lados. En Yemen, el presidente Ali Abdullah Saleh también terminó entregando el poder, pero reitero que esta llamada primavera árabe es apenas el prolegómeno de una serie de broncas y de problemas que se puede poner peor para toda esta zona norte de África y la zona de Medio Oriente. Para el año 2012, en la zona de Pakistán, tenemos un nombre que ya nos suena más conocido. Fue el intento de asesinato de Malala Yousafzai por grupos de fanáticos talibanes que recordarán que ellos no quieren que las niñas menores de 10 años acudan a la escuela. Nada más que Malala les salió contraproducente porque fue una mujer de un carácter extraordinario que ha dado pláticas, ha dado conferencias y se ha dedicado a difundir todo esto que le pasa a la totalidad de las mujeres que son sometidas por los grupos radicales talibanes en Pakistán y en Afganistán y en algunos otros lugares del mundo, a donde justamente lo que a ellos no les interesa es que sean educadas, lo que no les interesa es que piensen, lo que no les interesa es que levanten la mano para defenderse cuando un hombre, sea de la religión que sea de la cultura que sea, la somete a su propia voluntad. Cuando ustedes puedan, ha salido ya una película documental que se llama Her Name is Malala, que nos permite ver la lucha de esta extraordinaria mujer que es ahorita una adolescente y que nos permite ver que para defenderse y para tener el uso de la razón no necesita ser una persona de mayoría de edad. El año 2013, nuevamente haciendo referencia al territorio de Siria, el Estado Islámico de Irak se expandió a esta zona, se expandió a esta región y cambió su nombre nuevamente a lo que ya nosotros identificamos desgraciadamente de una manera más común. Cambia el nombre a Estado Islámico de Irak y el Levante, que haría referencia a lo que se identifica como, para ellos, Siria la más grande. Los nombres que llegamos a utilizar, por ejemplo, viene siendo el de ISIS o Daesh, que sería el correspondiente a sus siglas en árabe, y que va a ser liderado por este señor Abu Bakr al-Baghdadi. Nos encontramos también para el año 2014, estamos cerrando ya el proceso, aunque falta mucho más por analizar, que en Nigeria se da la expansión del movimiento Boko Haram, recuerdan que también son radicales, y que para estas alturas del año al que hacemos referencia, el año 2014, habían asesinado ya a más de 5,000 civiles entre este año y el año 2009 y habían generado un desplazamiento de más de 1,5 millones de personas de sus lugares de origen. Lo que vemos en Siria es una pequeña parte de lo que en otros lugares de África está comenzando a ocurrir y ya no nada más refiriendo a la zona de Medio Oriente. En el caso de Irak y Siria, nuevamente tenemos un ajuste al nombre de ISIS, ya formalmente como Estado Islámico, y que proclama, este es el punto importante, el califato mundial, en donde proclaman la conversión al Islam, obviamente a su versión de Islam, y amenazan de muerte a aquellos que rehusaran unírseles. Esto implica todos aquellos, inclusive musulmanes que no quieran unirse al movimiento. Y por favor, aquí sí transmitan la voz.
que ISIS o el Estado Islámico le declaró la guerra a México. Eso no es cierto, es una falta de observación, de capacidad nula de análisis y entender que para ellos México no existe, para ellos, para estos radicales incultos, impreparados y que solo se dejan llevar por el odio, para ellos todo lo que significa el continente americano, y desgraciadamente estamos pagando ahí la idea que los propios norteamericanos difundieron, a su vez los norteamericanos incultos e impreparados, de hacer entender que América, el continente, son ellos mismos. Ya en alguna ocasión distintos reporteros que tuvieron la oportunidad de viajar en eventos previos a regiones como Pakistán y Afganistán, referían como cuando se les pregunta a la gente de allá, se les explica si saben que o si se les pregunta, se les cuestiona qué es México, no ubican, no entienden, no tienen noción. Nosotros pensamos que al mexicano lo quieren en todo el mundo, lo identifican en todo el mundo. Esto no es cierto. En regiones como estas, tan álgidas, para ellos México no existe y cuando se les explica que está en el continente americano, en automático se corta la conversación y automáticamente refieren a México como una parte de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues ya sabemos la idea que tienen de ellos, ¿no? Por lo tanto, la educación en la información es fundamental en ese sentido y debemos de entender lo que se piensa de los habitantes de ese territorio en otras regiones que no tienen la información que nosotros profesamos y tenemos, ¿no? Y que debemos de ser muy cuidadosos en el manejo y en el flujo de esta información. Cerramos entonces haciendo ya referencia al año 2015, en donde, pues, desgraciadamente sigue habiendo malas noticias, ¿no? En el caso de Siria, se colapsaron las fronteras del sur ante los emigrantes que están huyendo de la violencia. En el territorio de Libia, grupos islámicos radicales van a desertar incluso de la alianza con Al-Qaeda, la que consideran que está viéndose ya ligera en el proceso de la aplicación de sus normas y sus leyes, y se proclaman ahora aliados del Estado Islámico, con el que se sienten más identificados y más protegidos. En el caso de Nigeria, Boko Haram juró alianza formal con el Estado Islámico, dejando también de lado este planteamiento de alianza inicial con Al-Qaeda, y comienzan, que es lo más peligroso, a expandirse a nuevos países como Níger, Chad y Camerún. En regiones como Uzbekistán, también el año 2015, el movimiento islámico local juró alianza al Estado Islámico. Vemos cómo se está fortaleciendo lo que el Estado Islámico está haciendo en este sentido. Y estas repúblicas exsoviéticas, por supuesto, ya muy cercanas y muy vecinas al territorio ruso, pues le encienden la alerta roja a los gobernantes rusos que algo deben de tratar de hacer para impedir que estas ideas se propaguen hacia el interior de sus propios territorios y hacia el interior de sus propias etnias que tengan influencia de la cultura musulmana. Hay que entender lo que pasa en Chechenia, en donde va a haber grupos radicales musulmanes que exigen que se les otorgue la independencia y sabemos cómo los reprimió el movimiento ruso encabezado ya, aquí esto no se le puede quitar históricamente, encabezada una represión brutal por parte del gobernante que fue Vladimir Putin en su primera y segunda etapa y que se refuerza en este periodo contemporáneo. Recuerden a Putin, hay que manejarlo con mucho cuidado, no es un héroe, no es un personaje que uno deba de admirar nada más porque sí, tiene que revisarse con mucho cuidado la forma en la que él se desenvuelve y se desempeña. En el caso del territorio keniata, para el año 2015, volviendo nuevamente a África, nuevamente malas noticias. El movimiento islámico Al-Shabaab, originario en este caso de Somalia, atacó a estudiantes de la Universidad de Garissa, estudiantes que se rehúsan a identificarse con ellos, que se rehúsan a unirse a su movimiento y que, además, educados y preparados, cuestionan lo que estos líderes están haciendo en contra de su propia población. Este movimiento de Al-Shabaab terminó en esta Universidad de Garissa, mató a más de 148 y terminó hiriendo a 79 en escenas espantosas y horripilantes que para ellos desgraciadamente se han vuelto parte de su cotidianeidad. Y lo que no nos gusta reconocer es cuando ahora esa cotidianeidad está entrando a nuestra cotidianeidad. Los famosos ataques del viernes 13 de noviembre en la ciudad de París, que no ha acabado de clarificarse qué tan extendida o qué tan controlado está ya estos intentos de levantamiento. En el caso de los Estados Unidos, recordemos también los atentados de San Bernardino, California, en donde va a ser gente que logra penetrar al territorio. Algunos de ellos van a ser educados localmente, aunque tienen influencia del mundo musulmán, pero que muchos de ellos son jóvenes y que se están manifestando no porque conozcan la religión musulmana, no porque conozcan lo que representan estos movimientos, sino también luchan porque ellos no tienen un espacio, porque ellos no tienen un lugar, porque ellos son jóvenes, porque ellos no tienen empleo, porque ellos no los toman en cuenta. Y además, el otro punto importante, tienen acceso a armas
como lo permite la ley norteamericana. Esto evidentemente nos lleva a discusiones ya muy duras, muy fuertes, de cómo, mientras no se pongan ciertos límites en el caso de los Estados Unidos, no va a ser extraño que estos grupos sigan apareciendo y se hagan notar cada vez más. Y desgraciadamente, una nota del propio día de hoy, sumado a lo que pasó el día de ayer, hoy, 9 de diciembre, referido a algo que inició hace un poco más de 26 horas, el 8 de diciembre mismo, donde docenas de personas fueron asesinadas en un fuerte ataque en el campo aéreo civil y militar de Kandahar, al sur de Afganistán, por parte de un mínimo de 12 atacantes talibanes. En este enfrentamiento van a morir más de 37 personas, incluidos niños, junto con 9 militantes talibanes inicialmente. Las noticias más recientes permiten saber que ya el grupo en el poder logró acabar con los 12 atacantes talibanes, pero desgraciadamente también hubo 35 heridos más. Sabemos que durante las 26 horas que duró este sitio, llegaron a tomar como rehenes a varias personas más en este ataque. Entonces, estos acontecimientos que nos llevan ya al cierre del año 2015, esperemos que ya sea el cierre de estos acontecimientos nefastos, porque evidentemente la historia sigue corriendo y el año todavía no se acaba, que es lo peor del asunto, nos van a seguir nutriendo de información, nos van a seguir permitiendo ver cómo se ha ido construyendo este entramado, toda esta maraña, en donde Rusia tiene responsabilidad, Estados Unidos tiene responsabilidad, los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, tienen responsabilidad, las grandes potencias, los grandes países, las grandes economías, las grandes empresas privadas, transnacionales, que van más allá del nacionalismo, también tienen responsabilidad. Es un mundo en el que literalmente las alas de una mariposa se sacuden en un lado y terminan ocurriendo grandes tragedias y también grandes eventos positivos dentro del otro. Nosotros estamos para analizar. Como historiador a mí me toca retrodecir. A mí no me está dada la posibilidad, no es uno de mis superpoderes, el poder predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y lo que sí puedo llegar a decir, esto por lógica lo podemos saber y manejar todos, es que si no enderezamos el camino hacia afuera a nivel internacional y no enderezamos el camino hacia el interior, desgraciadamente el siglo XXI no se ve como algo muy positivo para la sociedad mexicana, para la sociedad americana continental y para la sociedad del mundo completo, mientras no asumamos las responsabilidades que a nosotros nos han tocado. Que tengan ustedes muy buenas noches.